Bueno, antes que nada, un cordial saludo a todos los participantes de la 12ª reunión de la Cámara Paraguayo-Brasileña. Es un placer poder compartir con ustedes algunos comentarios, algunas impresiones que ustedes puedan recoger con referencia al sector cárnico de Paraguay. Yo soy el doctor Mario Luis Valmelli, soy presidente de la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay. También soy un consultor agropecuario y tengo una especialización en Alemania y estoy trabajando desde hace muchos años en el sector y también en la Comisión de Carne, con la cual tenemos un trabajo de arduo procesamiento de datos, de mucha información que compartimos regularmente con todas las personas que tengan interés. Los datos en su mayor parte tienen como fuente páginas internacionales de comercialización, así como también las páginas del Banco Central del Paraguay, del SENACSA, del BUE y otras más. Y bueno, empezando un poco para ir ubicándonos en el tema, podemos destacar de que tanto la FAO como el USDA pronostican un crecimiento de la producción y del consumo de carne en los próximos años. Esto es una cuestión de que realmente es muy alentadora para el productor paraguayo y para la economía paraguaya. Si ustedes se fijan, se esperó o se calculó en el 2017 que hasta el 2026 el mundo todo iba a tener un crecimiento tanto en la producción como en el consumo mismo de carne. A pesar de la pandemia, estos pronósticos se fueron cumpliendo con una pequeña diferenciación o una pequeña observación. En el periodo post-pandemia, muy por encima de los pronósticos, el consumo de carne ha aumentado bastante. Ahora bien, ubiquémonos primero en el mundo de la carne como tal. Nosotros tenemos un grupo de países que son los que producen y exportan una cantidad determinada de carne. Paraguay se encuentra ubicado dentro de los primeros países de esta producción y comercialización de carne. ¿Quién lidera esto? ¿Quién lidera este grupo de países? Brasil, uno de los países precisamente que integra esta cámara. Como ustedes pueden ver, Brasil produce casi el 17% de toda la carne que se produce en el mundo y exporta el 23,5% del volumen total que se exporta en el mundo. Australia ocupa el segundo lugar, anteriormente estaba en el primer lugar. Fíjense que Australia es un país que nosotros los paraguayos deberíamos usar como referencia, porque es un país que tiene no llega a tener el doble del stock ganadero paraguayo y sin embargo ocupa el segundo lugar en la exportación de carne en el mundo. Y cuando hablamos de exportación, estuvo un tiempo por delante de Brasil, incluso hablamos de volúmenes y de ingresos de divisas. De manera que Australia es un país que se encuentra, más allá de que es prácticamente un continente, en un clima bastante similar al paraguayo y con poco más o poco menos que 2 veces el stock ganadero paraguayo, sin embargo, ocupa un muy honroso segundo lugar en la exportación de carne del mundo. Posteriormente tenemos a Estados Unidos, después tenemos a India y después que viene con carne de búfalo y después vienen otros países como Nueva Zelanda, Canadá y si ustedes se fijan muy bien, Uruguay y Paraguay tienen prácticamente el mismo perfil. Ellos producen alrededor del 2% de toda la carne que se produce en el mundo y exportan alrededor del 3,5 al 4% también de toda la carne que se exporta en el mundo. ¿Dónde están las diferencias principales en todos estos países? En lo que nosotros acostumbramos a llamar el perfil exportador. Países como Paraguay y Uruguay
producen mucho más carne de la que puede consumir su población, bastante más. Y es por eso que tienen un perfil exportador bastante alto, solamente superado por Nueva Zelanda y por Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto? Que Paraguay y Uruguay básicamente exportan consumen el 30% de toda la carne que producen y exportan el 70%. Una situación, como ustedes ven en el cuadro, bastante diferente es la que tiene Brasil, que en los últimos años inclusive llegó, particularmente en el 2021, a alcanzar el 31% de su producción como saldo exportable. Pero básicamente nosotros podríamos decir que la proporción, el porcentaje que Paraguay consume es el porcentaje que Brasil exporta de todo lo que produce. ¿Por qué? Y tiene mucho que ver, obviamente, con la población con que cuenta Brasil, que es muy diferente a la que tiene Paraguay. Estamos hablando de proporciones y de porcentajes. No confundamos con volúmenes. Así las cosas, nosotros tenemos una situación muy particular. Paraguay no puede consumir la carne que produce, aunque la coloque a disposición sin costo sobre la calle. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros producimos muchísima más carne que la que puede consumir nuestra propia población. Ahora bien, frecuentemente este mundo, en primer lugar hablamos de cuánto producen y cuánto exportan, pero ustedes pueden ver también que hay países que importan. Y más allá de que nosotros frecuentemente hablamos, leemos y escuchamos que el Paraguay exporta a 70 países del mundo, que también Uruguay tiene estos países más Japón y Estados Unidos habilitados. Más allá de esto, repitiendo un poco, vemos que 11 países en todo el mundo concentran el 85% de la importación de carne del mundo. Vale decir, nosotros en la práctica tenemos 11 países que manejan el mercado importador de carne del mundo. Y de estos países, obviamente, el que se destaca en los últimos años es China. Ustedes pueden ver ahí cómo ha subido, pero en un nivel extremadamente importante, la importación de carne y su ubicación en el mercado. Ahora bien, acá vamos a un índice aún más, si no preocupante, por lo menos que debería llamarnos la atención. 4 países concentran el 61% de la importación del mundo. Vale decir, 11 países concentran el 85%, pero 4 de ellos concentran el 61% de toda la carne que se importa en el mundo. Claramente China está en el primer lugar. Esto no es ningún secreto. Esto se fue sobre todo destacando con la crisis de la proteína roja que hubo en China por la fiebre porcina africana. En segundo lugar está Estados Unidos. En tercer lugar está Japón. En cuarto lugar está Corea del Sur. Estamos hablando entonces de que a pesar de que todos hablamos de la carne paraguaya, la carne tiene aún que conquistar los 4 principales mercados del mundo que consumen el 61% de la carne, o que importan, mejor dicho, el 61% de la carne del mundo. En la primera quincena de noviembre tenemos próximamente la auditoría de los Estados Unidos. Ellos llegan acá con sus auditores y creemos que estaríamos habilitando el mercado americano, que al igual que el mercado de la Comunidad Europea, más que ser un mercado que nos va a importar mucho, que nos va a comprar mucho, que nos va a pagar demasiado, pasa a ser una visa. El mercado americano y el mercado europeo constituyen pasaportes que sitúan al Paraguay en un lugar privilegiado en cuanto a salubridad e inocuidad de su carne, porque obviamente son mercados extremadamente exigentes a la hora de hablar de las particularidades que debe reunir un país para poder exportar carne. Ahora bien,
¿Cómo fueron creciendo las exportaciones? Si ustedes se fijan, el Paraguay en el 2003 exportaba tan solo 57 millones de dólares de carne. Y como yo siempre digo, unos años antes y luego del 2003 también, un grupo de productores visionarios visualizaron la posibilidad de que el Paraguay se sitúe en el mundo como un exportador de carne. Invirtieron en infraestructura, invirtieron en condiciones de manejo, invirtieron en genética, y todo esto hizo que el Paraguay haya desarrollado una producción de carne sencillamente asombrosa. Esta producción de carne subió de 57 millones a casi 1.500 millones de dólares ya a septiembre del año 2021. Imagínense cómo estos productores pudieron con consistencia hacer crecer la producción. No nos podemos, sin embargo, olvidar de que esto se hizo de la mano también de un aporte financiero crediticio de la banca. Por eso es que siempre en los cuadros destacamos que gran parte de lo que se ha crecido también se creció con créditos. Ahora bien, si ustedes se fijan bien, si ustedes pueden observar, se van a dar cuenta que el Paraguay ya en el 2017 llegó a exportar más de a faenar más de 2 millones de cabezas. Posteriormente tuvo una retracción en el 2018 del orden del 8%, del 6%, en el 2019 del 8%, y recién en el 2020, el año pasado, el año de la pandemia, vuelve a recuperarse la faena de exportación. El 2021 pasa a ser un año excepcional. A fin de septiembre nosotros estábamos con 27,6% más de faena. Tenemos el 30 de septiembre exportado 41% más de volumen de carne, y 68% más de ingreso de divisas. ¿Qué es lo que sucede? Como después de la crisis del 29, como después de la crisis del 2008, la del 2020 continuó una recuperación apoyado en una demanda extraordinaria que superó todas las expectativas. Entonces nosotros hoy estamos viviendo una situación bastante crítica en cuanto se refiere a la parte de provisión de insumos, provisión de medicamentos. Hay un quiebre en la logística de comercialización, hay un quiebre en la logística del transporte. En resumen, tenemos una crisis absoluta como nunca hemos vivido de provisión, así como también de comercialización y transporte. Esto hizo que la carne se haya apreciado en todo el mundo. Realmente no es un fenómeno solamente de Paraguay. Paraguay está inmerso en la economía del mundo hoy por hoy, y eso hace también que nosotros tengamos a nivel local también un aumento de los costos de la carne en el consumidor nacional. Esta es preocupación de mucha gente, pero no viene de la mano de ningún grado de especulación de ninguna parte de la cadena de valor de la carne, ni de los productores, ni de los comercializantes, de la cadena de comercialización, así como tampoco de la industrialización. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estaba leyendo hoy que informes de la FAO comentaban que entre agosto y septiembre han aumentado los precios de los alimentos 1,2%. Imagínense la inflación que hubo en tan solo 2 meses. Y de enero a septiembre del año 2021, los alimentos se han encarecido en el mundo todo, 32,6%. Entonces, lo que está sucediendo en Paraguay es algo que está acompañando a la economía mundial nomás. Hemos visto cómo se han encarecido casi todos los commodities, como es el caso de
el maíz, de la soja, del trigo, del arroz, y también lo propio ha sucedido con la carne. A diario recibimos, inclusive en portugués, por cierto, en la mayoría de los chats de productores, videos en donde nos explican la crisis de los contenedores. Contenedores que partieron de China para irse a Europa, para irse a Estados Unidos, así como también a América, y no pudieron regresar porque la pandemia se inició en China y terminó primero también en China. ¿Por qué comento todo esto? Para explicar el contexto de este cuadro en el que ustedes están observando una faena que está 28% por encima de lo que fue enero-septiembre del año 2020. En la carne en particular hay un alto consumo de carne en lo que solemos resumir en un par de sílabas que se dicen como HoReCa: hoteles, restaurantes y catering. Fíjense que algunos hablan de que hasta el 30% del consumo en los países industrializados del consumo de la carne en estos países está dado por los HoReCa. Estos estuvieron literalmente fuera del mercado por 12 meses y hoy vuelven. Hoy se vuelve a iniciar una demanda que es muy sostenida y sencillamente no hay forma de cubrir esta demanda. Frecuentemente estamos comentando esto y una pregunta que muchos hacen ¿es sostenible esto? Por supuesto que es sostenible. Paraguay tiene mucho todavía para crecer. Muchos países o muchos analistas consideran que el único país del Mercosur que tiene condiciones de crecer en el sector agropecuario es desde luego Paraguay. Tiene una tasa de extracción relativamente baja y como ustedes pueden observar en el cuadro de arriba, es mentira que se estén liquidando las hembras. Siguen siendo los machos los principales protagonistas de la faena en Paraguay. Y Paraguay tiene, eso sí, tiene mucho por crecer y sobre todo por mejorar. Hoy tenemos un índice que está en 50% de terneros sobre vaca expuesta a servicio, que es realmente bajo si nosotros consideramos que Uruguay desteta más del 70% de todas las vacas expuestas. Ahora bien, podemos observar, disculpen el retraso, podemos observar de que el precio por medio de la carcasa en Paraguay está en el orden de los 263 kilos para los toros, de las vacas 224 y de los novillos en 245. Nos estamos refiriendo a los kilogramos de la res al gancho. Son los kilogramos que paga el frigorífico una vez faenado el ganado. ¿Qué capacidad frigorífica tenemos? Y hoy estaremos utilizando aproximadamente el 77% de la capacidad frigorífica instalada. Hay frigoríficos que se encuentran en el norte, como ustedes ven, son los ubicados en la frontera con Brasil. Uno de ellos, después están en Concepción, y el del Chaco, que tiene un solo frigorífico, el llamado frigorífico Frigo Chorti de la cooperativa Chorti Cercomité. Después, posteriormente, tenemos un núcleo de frigoríficos que se encuentran también ubicados en el sur, que son los que nosotros ubicamos en Asunción, donde desde luego se encuentra la mayor parte de la industria frigorífica. Pero los frigoríficos más importantes, sin embargo, se encuentran en el norte, los que tienen la mayor capacidad de faena, que se encuentran en manos de Frigorífico Concepción y de la cadena de comercialización de la carne conocida como Minerva. Ahora bien, ¿dónde se va la carne paraguaya? La carne paraguaya se divide en dos grupos principales: la carne premium y la carne conocida como carne industrial, la carne de menor valor. Muchas veces la gente sostiene o cree que cuando se faena una tropa determinada, todo el ganado se va a un país en particular. No, no es así.
a Chile, que es donde nosotros exportamos la carne premium, que es nuestro mercado principal, se van solo 19 o hasta 24 cortes. ¿Ya? Ganado joven que no pasa de los 2 años y medio. En cambio, a Rusia se va la carne que es de segunda calidad. También eso se puede claramente evidenciar en los precios, que hoy son aún muy superiores a lo que ustedes pueden observar en las tablas. Paraguay exporta a 4 países principalmente. Exporta a Chile, su mejor carne, exporta a Rusia, también carne de orden industrial, como acostumbramos a llamarla. Después, el tercer mejor comprador en volumen es Brasil, el cuarto es Taiwán, el quinto es Israel, y después tenemos una serie de pequeños mercados que no son menos importantes, pero que obviamente consumen mucho menos, como es el caso de Uruguay, el caso de proveeduría marítima, el caso de Egipto, Libia, Emiratos Árabes. Creo que también hay una parte que se va a Qatar. De hecho, solemos ver que en esta aerolínea tan conocida se vende carne paraguaya. Entonces, nosotros acá podemos observar que nuestro país está posicionado sobre 4 países principalmente, lo cual es una fortaleza. Cuando tenemos la crisis de los containers, nos damos cuenta que el 50% de la carne no pasa por containers de barcos, pasa así por camiones refrigerados, porque se van por tierra a Chile y se van por tierra también a Brasil. Lo que no quiere decir que el resto de su exportación no sea containers dependiente, por decir así, y de un transporte marítimo. Pero Paraguay, vuelvo a reiterar, está fuera de los 4 principales mercados del mundo, y eso nos debería preocupar. Vimos el cuadro anterior, creo que no sé si llegué a significarlos. Rusia es un mercado en franco descenso. Es el segundo mejor mercado de Paraguay, es el que compra carne de volumen, pero sin embargo está decididamente dispuesta a disminuir sus importaciones, no de Paraguay, del mundo. Incluso a Paraguay, por el desempeño macroeconómico exitoso del Paraguay, Rusia ha decidido el año pasado retirarle los aranceles preferenciales, con lo cual desde este año, a finales de año en realidad y principio, Paraguay entra a competir en otra escala de aranceles, lo cual indudablemente es un punto que va a dificultar la comercialización de la carne. Ahora bien, en el 2020 también tuvimos el mismo proceso. Si ustedes se fijan, tuvimos los mismos mercados prácticamente. En todo el 2020 Paraguay exportó 271.000 toneladas de carne, y en el 2021 a septiembre hemos ya exportado 264.000 toneladas de carne. Esto le da una medida, nos da una medida del volumen de carne que hemos conseguido colocar en el mundo hasta el mes de septiembre. ¿Dónde exportan nuestros competidores regionales? En el caso de Brasil, vemos que, al igual que el año pasado, este año su principal comprador es China. En segundo lugar se encuentra Israel. Después viene Chile. Egipto también es un buen mercado de Brasil. En el caso de, perdón, me gustaría rectificarme porque miré mal. El principal mercado estuve diciendo los mercados de Argentina, les pido disculpas. Argentina exporta la mayor parte de su carne a China y en segundo lugar a Israel. Alrededor de 26.000 toneladas es lo que le exporta a Israel, Argentina. En tercer lugar viene Chile, que no es el mercado más preciado para los argentinos. Y acá hay un punto que es importante destacar. Argentina normalmente no exporta más del 20% de toda su producción. Andaba en alrededor del 18%. Y China es un mercado muy importante para los argentinos, porque los argentinos le exportan las carnes provenientes de vacas que han culminado
su ciclo reproductivo. Categoría D y categoría E. De ahí que es tan importante China. Una vez más, porque en Asia tenemos una, ¿cómo diríamos? Tenemos una cultura culinaria absolutamente distinta a la cultura occidental. Es factible colocar a excelentes precios carne de animales ya con una edad bastante avanzada. Podemos exportar carnes con huesos, cosa que hoy Paraguay no puede hacer, porque Paraguay hoy accede a todos los mercados solamente con carne sin hueso. En segundo lugar, a la derecha, ahora sí, tenemos a Brasil, donde también China es su principal comprador. En segundo lugar está Hong Kong. Veíamos en el cuadro de carnes o de importadores de carne que Hong Kong ocupaba desde luego el quinto lugar después de Corea del Sur. Para Brasil es uno de sus principales mercados. En el caso de Uruguay, Uruguay también exporta un alto porcentaje de su carne a China. En segundo lugar está Estados Unidos, donde exporta alrededor del 11%, y posteriormente ustedes ven ahí los diferentes mercados donde también está exportando con mucho menor volumen. ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que hace Uruguay? ¿Qué es lo que hace en parte Brasil? Importa carne de Paraguay y exporta su carne a mucho mejores precios. Brasil es un comprador por naturaleza de tapa cuadril. La tapa cuadril paraguaya ciertamente se comercializa a un excelente precio al Brasil. Uruguay nos compra también carne muy buena, pero más barata, bastante más barata que la que ellos exportan. Y con la importación de carne desde Brasil, desde Paraguay, desde Argentina, Uruguay cubre parte de su consumo local. En el mundo de la carne, solamente los países pueden exportar la carne, o por lo menos solamente está permitido exportar la carne que cada país produce. Un país no puede importar carne de otro y reexportar. Por eso, todos estos países importan de Paraguay para su consumo local y exportan su propia carne a precios muy buenos. En el caso de Uruguay, probablemente el precio de Uruguay esté entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, 1.500 dólares más la tonelada. Quiere decir que si Paraguay tiene como promedio 5.500 dólares, Uruguay tendría 7.000. Si Paraguay tuviese 4.500, el promedio estaría en 5.500. Indudablemente, tener China es una fortaleza que tienen todos estos países, más allá de que a mí me gustaría, y creo que es absolutamente necesario, que Paraguay consiga abrir el mercado chino. De todos modos, yo querría que la exportación paraguaya no esté ubicada y no esté ocupando tantas partes de estas tortas que ustedes están viendo acá. Nosotros tenemos que tener China, pero no tenemos que ser China dependiente. Sucedió ahora el mes pasado en Brasil, tuvo 2 casos atípicos de vaca loca y eso produjo una tremenda crisis al cerrar China la exportación de carne a Brasil, que por cierto cerró Brasil porque el protocolo establece que se autoclausura Brasil. Parecía que como en años anteriores lo iba a volver a lograr o iba a volver a lograr abrirlo en 10 o 15 días, sin embargo ya transcurrieron varias semanas. Esto produjo un exceso de carne disponible para exportación. ¿Dónde llevó Brasil esa carne? Al mercado más cercano que tiene, Chile. Consecuencia, bajó el precio de la carne paraguaya en Chile, bajó el precio que reciben los productores también. Una vez más, Paraguay, si hubiese tenido abierto el mercado de China, hubiera podido aprovechar esta circunstancia. ¿Cómo lo está haciendo Uruguay? Para que ustedes tengan una idea, hoy la carne en Uruguay pagada al productor está alrededor de $1 a $1.30 más por kilogramo de carne pagada en res al gancho, en carcasa. ¿Por qué? Porque hoy Uruguay aprovechó esta ventaja que para nosotros lamentablemente es una desventaja. El mismo cuadro, no es ninguna sorpresa que los valores FOB de exportaciones, los destinos del Mercosur
en volumen y en ingreso de divisas son bastante similares, siendo China el principal destino para los países del Mercosur, excepto Paraguay. Ahí ustedes ven en los valores FOB. Acá también traje nada más que a colación unas planillas para que ustedes vean el volumen de carne que comercializa el mundo hoy por hoy con China y con Hong Kong. Hoy estaba leyendo que Brasil batió todos los récords de exportación de carne en el mes de septiembre porque a pesar de que tuvo sus casos de vaca loca a principios de septiembre, toda la carne que había sido faenada antes de la autoclasura era factible de ser exportada y entonces nosotros pudimos observar una tremenda exportación en septiembre que ya en octubre sí tuvo sus consecuencias. Y acá viene algo que es muy interesante de destacar. ¿Por qué la carne y los alimentos tuvieron una inflación tan importante? El motivo principal es Asia. El motivo principal es China en particular. Resulta que China hoy por hoy tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales 400 millones de habitantes acaban de salir del rango de la pobreza en los últimos años. Se estima que cada año siguiente vamos a tener 45 millones de chinos que están saliendo de la pobreza a la clase media. Y fíjense ustedes, ya lo habrán visto, cómo evolucionó la clase media dentro de la población mundial. En el año 2009, Asia representaba el 28% nomás de la clase media del mundo. En el 2020, el 54%. En el 2030 serán el 66%. ¿Y cuál es la clase que más consume carne? La clase media. Entonces, es inexorable que el consumo de la carne continúe un poco confirmando y aún en más proporción ese primer cuadro que si ustedes recuerdan teníamos de la FAO donde hablaba de la producción y del consumo de carne hasta el 2026. Acá vemos que hasta el 2030 probablemente siga esta misma expectativa. Así las cosas, podemos estar seguros de que Paraguay, con su producción pecuaria, es capaz de desarrollar mucho aún y de apalancar en gran medida la economía que hoy nos caracteriza por una macroeconomía sólida, una macroeconomía muy importante. Ahora bien, para ir culminando un poco y haciendo un redondeo de la carne. La carne es parte de la producción agropecuaria. Si ustedes piensan, el 11% de toda la producción, del todo el PIB de Paraguay depende del sector agropecuario, es decir, la agricultura y la ganadería. El 11% parece poco, pero si a la producción agropecuaria per se le sumamos lo que representa la parte del transporte, de la industrialización, del comercio, de la exportación y de todos los servicios, al igual que las finanzas asociadas al sector agropecuario, llegamos a un 35% del PIB paraguayo. Eso le da la magnitud de la importancia que tiene el sector agropecuario paraguayo para la macroeconomía del país. Lo propio sucede cuando analizamos la cantidad de gente que está vinculada al sector agropecuario. El último censo hablaba de que alrededor de 700.000 personas de la población económicamente activa está directamente vinculada al campo. Y si consideramos además las otras personas, encontramos que en el campo alrededor de 1,5 millones de personas están vinculados. 1 de cada 4 paraguayos. El movimiento del sector agropecuario es increíble. Imagínense ustedes que la producción agropecuaria cuando se mueve 65.000 camiones, mueve 3.000 barcazas que operan por 30 puertos. Ustedes se hacen idea de la magnitud de lo que representa esto en
el movimiento de servicios, el movimiento de divisas, el movimiento de mano de obra ocupacional que tiene el sector agropecuario, es realmente muy relevante. Y estos números que confirman que alrededor del 68,2% de todas las divisas que ingresan al Paraguay entran de la mano de la agricultura y la ganadería, son precisamente los dólares que le dan estabilidad a nuestra macroeconomía. Frecuentemente nos dicen, escuchamos y también lo expresan los analistas económicos. El paraguayo común, el paraguayo de menos recursos, no entiende necesariamente en qué le ayuda todo esto. Sin embargo, en un país que es absolutamente importación dependiente en casi todos sus productos, ustedes se hacen idea de lo que pasaría si es que el sector agropecuario dejase de ingresar esta cantidad de divisas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el Paraguay, como país agropecuario, puede desarrollarse a partir de nuestro sector. Por supuesto que hay que hacer crecer los otros sectores. Por supuesto que tenemos que tratar de industrializar aún más el país. Pero países como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda y otros más son países de primer mundo en donde la producción agropecuaria es destacando. Por eso la importancia del sector agropecuario de Paraguay. Podemos recordar que países como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda y otros tienen su desarrollo apalancado sobre el sector agropecuario y todas las industrias, servicios y finanzas anexas. Australia es primer mundo, Nueva Zelanda es primer mundo, al igual que Holanda e Irlanda. Entonces, nosotros podemos, y los sectores, los productores estamos absolutamente convencidos que con la cadena de valor completa de la carne estamos en condiciones de sacar al Paraguay del subdesarrollo. Paraguay es el único país del Mercosur, considerado por muchos que tiene condiciones de crecer dentro del sector agropecuario. No así Argentina, no así más Brasil ni Uruguay. Y estamos hablando de una producción agropecuaria ambientalmente sostenible, socialmente incluyente, pero también económicamente rentable. De manera que nosotros deberíamos meditar un poco acerca de qué más podemos hacer para darle un voto de confianza mayor al sector agropecuario. Piensen que el 60% y un poco más de la superficie del Paraguay se encuentra en el Chaco y que solamente en el Chaco hoy viven el 3% de todos los paraguayos. Hoy la frontera agrícola, y vuelvo a reiterar, con una producción ambientalmente sostenible, tiene una capacidad de crecimiento muy importante en el Chaco. El mundo va a seguir creciendo, la demanda de alimentos va a seguir siendo sostenida, la demanda de commodities va a crecer aún más, y si nosotros tenemos las condiciones de hacerlo, si nosotros sabemos hacerlo, muchas veces ustedes estarán viendo propagandas de lo sostenible que son las producciones en determinados países. Paraguay es, palabras más, palabras menos, uno de los reyes de la siembra directa. Una producción absolutamente amigable con el medio ambiente. Lo propio sucede con la carne. La carne paraguaya es una carne literalmente orgánica, que básicamente viene de animales desarrollados de pasturas. Tenemos las condiciones para ofrecer al mundo una carne natural. Por supuesto que tenemos crisis climáticas que muchas veces nos obligan a asociar parte de la agricultura con la ganadería y que nos permiten por periodos cortos de tiempo suplementar estos animales para precisamente evitar que el crecimiento tenga pequeñas bajas y subas que lo único que hacen es ir en contra de la textura y de la
terneza de la carne. De manera que Paraguay, así como les estoy diciendo y explicando, tiene condiciones de seguir creciendo, tiene condiciones de incorporar aún mucho más divisas a nuestro país y permitir que el desarrollo de nuestras clases más necesitadas sea factible. Tenemos que hacerlo obviamente con una responsabilidad social que haga que todos ellos puedan incorporarse también. El gran desafío del sector agropecuario paraguayo no es producir más, no es probablemente vender más. El gran desafío del sector paraguayo es incorporar a esos campesinos al ciclo productivo eficiente y de desarrollo. Muchas gracias y cualquier consulta que tengan a través de la cámara, estoy disponible para evacuarlas. También